actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sean ustedes bienvenidos a Tendencias, programa número 723, que hemos titulado ¿De dónde venimos, Guatemala?, en relación a la entrevista que se desarrolla de 6 a 6:30. Les saluda Agner Mejía, acompañándoles en una linda semana. Para muchas personas el día de hoy es un día de pago. Quienes reciben pago por quincena, lunes 15 de abril, es la semana 16 del año, de 52 semanas, 30% del año. Y el día de hoy tenemos un programa que está compuesto de los siguientes materiales. El primero es la recomendación de Gracias a Dios es lunes, después decido, que basa el concepto en función de un libro que sacó recientemente Craig Rochelle, lo lanzó en febrero, muy bonito, acerca de pensar anticipadamente, decidir de manera anticipada. Él le llama predecidir o think ahead, es anticiparse a tomar una decisión. El siguiente es el liderazgo al estilo de Jesús. Yulisa Sánchez nos prepara este material. Saludos hasta la hermana República de Costa Rica. Y luego estaremos en la entrevista con Laura Castillo y Charlie Morales, que están ya aquí con nosotros para hablar acerca de la búsqueda de empleo en Guatemala. Búsqueda de empleo, algunas recomendaciones para buscar empleo. Y luego en el siguiente segmento estaremos conversando con Ramiro Bolaños acerca del lanzamiento del libro que mañana se presenta, por cierto, De dónde venimos, Guatemala, tomo 2, una nueva perspectiva sobre el choque de civilizaciones. Y en el tercer segmento estaremos estamos a punto de terminar los 20 vicios del libro Tendencia, un nuevo impulso, parte 4. Así de que bienvenidos a Tendencias. Estamos aprovechando bien el tiempo en el camino de regreso a casa o en la finalización de la jornada laboral. Dejamos a continuación esta cápsula de Después decido postergar la toma de decisiones a propósito. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. ¿Te ha pasado que debes tomar una decisión difícil o hacer una tarea importante y la dejas para después? A lo mejor es un hábito que estás intentando crear, pero en este momento te da pereza hacerlo. Dejar las cosas para después es el enemigo número 1 del progreso. Le llamamos procrastinación. Muchas personas asocian la procrastinación con la pereza, pero los psicólogos descubrieron que dejar las cosas para después no es un problema de gestión del tiempo, sino un problema de gestión de las emociones. Cuando procrastinas o dejas las cosas para después, no estás evitando el esfuerzo, estás evitando las sensaciones desagradables que despiertan esa actividad. Sin embargo, tarde o temprano te das cuenta de que también estás evitando llegar a donde quieres ir. Sal de la comodidad de dejarlo para despuesito. Exponte ante la tarea desagradable de avanzar y avanza. Ahora bien, cuando se trata de la toma de decisiones, si estás postergando una decisión importante, recuerda que ningún buen profesional, ningún buen líder, ninguna buena empresa crecerá rápidamente con alguien que toma decisiones de forma lenta o siempre lanza sus decisiones para más tarde. 3 buenas recomendaciones que quiero compartirte para evitar procrastinar en la toma de decisiones son: número 1, haz una lista de decisiones que tienes pendientes. Así como es bueno apuntar todas las tareas que tienes que hacer o tu lista de compras, también apunta todas las decisiones que tienes pendientes de tomar. Número 2, calendariza un tiempo en tu agenda para tomar decisiones. ¿Cuáles son las horas del día en que no estás tan ocupado y tienes buena energía? Te darás cuenta que en esos tiempos te abunda la productividad porque avanzas y creas ímpetu en la toma de decisiones. Pero la recomendación más importante para antes de decidir es 3, orar. Proverbios 16:3 dice: encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Dios tu toma de decisiones, preséntale tu lista de decisiones pendientes y pídele que te guíe por la decisión más sabia. Así es que haz una lista de decisiones pendientes, agenda un tiempo en el que no estés cansado ni distraído y ora. En mi caso personal funciona muy bien en las madrugadas. Para algunos será en la noche, para otros será al mediodía. La recomendación es: decide cuándo vas a decidir, y si vas a dejar una decisión para después, hazlo a propósito. Como dice Craig Rochelle en su libro Think Ahead, decide no decidir, porque también no decidir es una decisión.
Y recuerda, si esperas estar 100% seguro de tu decisión perfecta, muy probablemente cuando actúes será muy tarde. La búsqueda de decisiones sabias te impulsan hacia adelante, pero la búsqueda de decisiones perfectas te detendrá. Así es que avanzando con energía y entusiasmo, iniciamos una nueva semana. Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Aprendamos de las enseñanzas de Jesús que revolucionaron la forma de liderar. Liderazgo al estilo de Jesús. Gracias a Dios, hoy es lunes, un nuevo lunes para poder compartir con ustedes en otra cápsula más de su segmento Liderazgo al estilo de Jesús. Vamos a hablar acerca de otra característica importante del liderazgo de Jesús y tiene que ver con la forma de expresarse. Jesús expresaba sus sentimientos y sus emociones y lo hacía de manera clara y de manera verbal, es decir, se manifestaba, no tenía miedo de decir cómo se sentía. Si nosotros queremos ser líderes eficaces, si nosotros queremos ser líderes que trasciendan, si nosotros queremos ser líderes que verdaderamente ayuden a otros y guíen a otros por los mejores caminos, nosotros debemos también saber expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos en lugar de reprimirlos. Fíjense que la mayoría de las personas que tienen los salarios más altos en el mundo, normalmente son actores, son personas dedicadas al entretenimiento o atletas profesionales. ¿Y qué es lo que ellos tienen en común? ¿Y por qué nosotros los honramos tanto y los admiramos tanto? Y no solo eso, sino que estamos dispuestos a pagar miles de dólares por verlos. Bueno, muy posiblemente es porque estas personas se expresan en nuestro nombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no encontramos las formas correctas de expresarnos y entonces nos escudamos en estas personas para que sean ellos, porque vemos en ellos reflejados nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras fantasías, nuestras esperanzas. Y por eso es que como ellos sí logran expresarse y sí logran ser lo que ellos quieren ser, nosotros nos vemos y somos capaces de hasta pagar la cantidad que sea porque nos sentimos reflejados en ellos. Sentimos que ellos se están expresando a nombre nuestro. Y eso es porque a veces nosotros no encontramos las formas de expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y por eso muchas veces terminamos idolatrándolos, que tampoco está bien, ¿verdad? Porque nosotros solamente debemos idolatrar a Dios, a nuestro Padre Celestial. Y fíjense que hay un espectro muy amplio de emociones y a veces nosotros no podemos expresarlas, solo podemos expresar una o dos, por ejemplo. Y entonces cuando no podemos expresar con absoluta especificidad, cuando no podemos expresar con agudeza nuestras emociones, muchas veces eso se puede traducir en violencia, porque no logramos manejarlas, no logramos identificarlas y no las expresamos y entonces esas emociones salen de formas que no son las más correctas, como por ejemplo la violencia. Las emociones que están reprimidas realmente no nos hacen ningún beneficio. Nosotros podemos decir, no, todo está bien, no importa, y dejamos que pase el tiempo y que perdamos las oportunidades para poder expresar cómo nos sentimos o qué emociones estamos teniendo. Pero Jesús no era así, no es así. Jesús, mientras estuvo en la tierra, y Él lo sigue haciendo hoy, solo que de otra manera, ¿verdad? Él se expresaba a sí mismo y lo hacía a menudo y lo hacía en voz audible. Él daba claros mensajes acerca de cómo se sentía con respecto a ciertas situaciones y con respecto a la gente. Él sabía cómo manejar esas emociones y él las verbalizaba. Y la verdad es de que nosotros como líderes debemos aprender a verbalizar nuestras emociones en lugar de reprimirlas, porque ese es el ejemplo que nos dejó Jesús. Y eso es lo que a él le permitía tomar decisiones correctas en el momento correcto y tener la calma, el dominio, el temple necesario, porque él sabía reconocer sus emociones y las sabía expresar en el momento oportuno y en el momento adecuado. Uno puede ver hoy día que la violencia va en aumento, que las tasas de suicidio de los adolescentes desafortunadamente también están creciendo de manera exponencial.
Y quizá nosotros mismos no estamos ayudando como líderes a que nuestros jóvenes puedan conocerse mejor y aprender a identificar mejor sus emociones, y por no saber hacerlo es que terminan en violencia o terminan en actos de suicidio. Nosotros como líderes debiéramos primero hacerlo nosotros y ayudarles a ellos a expresar sus verdaderos sentimientos, porque eso evitaría muchas de las cosas que estamos viendo hoy día. Así que yo quiero invitarle a usted como líder a que exprese cómo se siente, no tenga miedo. Exprese sus emociones de manera correcta, pero verbalícelas. Es importante que usted primero identifique cuál es la emoción que está sintiendo, el sentimiento que está sintiendo, y que luego sea capaz de expresarlo, porque eso va a generar en usted un liderazgo mucho más auténtico, mucho más genuino, pero sobre todo un liderazgo mucho más liberador. Y esa es la manera en que podemos también ayudar a otros. Si nosotros no sabemos expresar correctamente, si sabemos identificar y expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos de manera correcta, podemos también ayudar a otros a hacer lo mismo. Y eso incluye a las nuevas generaciones que les está costando mucho hacerlo y que necesitan buenos líderes que los apoyen, que los ayuden para poder lograrlo. Yo quiero hoy preguntarle a usted, ¿qué sentimientos está tratando usted de cubrir y de hacer de menos o de no prestarle atención, trabajando más de la cuenta, con actividades excesivas o incluso con sustancias ilícitas? ¿Qué es lo que a usted le está impidiendo reflejar correctamente esas emociones y esos sentimientos que usted no logra transmitir y que se está escondiendo en mucho trabajo, en muchas actividades, en lugar de poder tomarse un tiempo para identificar esas emociones y poder expresarlas y sacarlas a la superficie? ¿Cuánto paga usted? Fíjese, esa es una pregunta interesante. ¿Cuánto paga usted a otros para que se expresen en su nombre? Por ejemplo, políticos, actores, escritores. Hay gente que vive comprando libros y libros, y está bien leer, pero muchas veces eso también es una manifestación de que no podemos expresarnos a nosotros mismos, y entonces pagamos porque hay otros que sí lo pueden hacer y nosotros nos sentimos identificados con eso. Es un tema muy interesante. Así que la pregunta es, ¿cuánto le está costando a usted emocionalmente, pero también financieramente, el no poder expresarse libremente? Y que es el llamado que Jesús nos hace en el liderazgo, porque Él sabía expresarse a sí mismo de la manera correcta. Yo le invito a que sigamos todos el ejemplo de Jesús y que tengamos un liderazgo donde podamos expresarnos a nosotros mismos, y de esa manera vamos a poder ayudar a que las demás personas, especialmente las nuevas generaciones, aprendan a identificar sus sentimientos, sus emociones, y aprendan a expresarlas de manera genuina y de manera real. Les saludo Yulisa Sánchez, y esta fue una cápsula más en su segmento Liderazgo al estilo de Jesús. Los espero en una próxima cápsula y les deseo muchas bendiciones y muchos éxitos para esta semana. Hasta pronto. Te presentamos la nueva agua purificada Eternity. Su inventor nos garantiza que todo el que beba de ella no tendrá sed jamás. Había tenido una mala noche. No pesqué nada. Me sentía decepcionado, pero él apareció en el momento oportuno y me dijo que lanzara la red de nuevo. Sus palabras me dieron una nueva visión de vida. Bebe Eternity, el agua que quita la sed y encuentra el descanso que tu alma necesita. Haz hoy tu pedido visitando nuestro sitio Juan 3:16. Dios cumplirá su propósito en tu vida, así que no temas, no te inquietes y no te des por vencido. Aprende a través de 6 fases cómo Dios puede llevarte hacia la madurez espiritual mientras cumples los sueños que Él te ha dado, por medio de la lectura del libro Creado para Soñar, de Rick Warren, en Vaya con Dios. 6 de la mañana, lunes a viernes, por Ilumina FM. Estás en sintonía de la radio más fresh de Guatemala, Ilumina FM. Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live.
Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a Tendencias. Estamos en nuestro segmento de La Entrevista y tengo el gran gusto de poder entrevistar a Laura Castillo y a Charlie Morales. Yo le preguntaba a Charlie Morales si su nombre artístico es Charlie, pero sí, todo el mundo te conoce como Charlie. En la farándula artística, Charlie. Ambos, Charlie y Laura, colaboran con nosotros a través de un taller, un curso de cómo encontrar empleo. Y queríamos platicar con ustedes algunos tips que puedan ayudar en la búsqueda de empleo. Después de 10 promociones dando estos talleres, sin duda se aprende mucho. Ustedes están en el medio. No sé, muchas personas nos escriben también aquí a Tendencias pidiéndonos algunos tips en la búsqueda de empleo, tanto a niveles un poco más especializados como a niveles, digamos, de mandos medios muchas veces. Laura me empezaba diciendo que hay diferentes plataformas para posiciones más altas y para mandos medios. Así es, Aner. O sea, cuando nosotros estamos en una búsqueda de empleo, tenemos que pensar a qué posición estamos nosotros aplicando, a qué nivel organizacional estamos aplicando, y no, o sea, no todas las plataformas son adecuadas para todo. Así es, las plataformas, ¿qué plataformas son para niveles altos? Así con nombres. Sí, con nombres, podamos usar nombres. Bueno, ajá. Por ejemplo, yo conozco algunas como Orange Talent, como Search, también HR. O sea, es una empresa que se dedica también a posiciones gerenciales. Grupo Monel. Grupo Model también se dedica a posiciones gerenciales. Así es. Y en ese proceso de la búsqueda de empleo, Charlie, si pudieras darnos algún tip, ¿cuál es el primer paso más importante en la búsqueda de empleo? Mira, yo creo que esa es una de las preguntas que uno debe hacerse como un cuestionario hacia dónde uno va a salir a buscar. Principalmente, si yo soy un perfil alto, voy a buscar principal las empresas multinacionales. Porque si yo voy a una empresa local, posiblemente la pausa en el tema salarial sea un issue y pueden decir que está muy sobrecalificado. Entonces considero que los perfiles altos salgan a empresas multinacionales, perfiles a niveles medios salgan a empresas locales, ¿verdad? Para que puedan acoplarse al presupuesto que tenga la empresa versus el salario que la persona quisiera ganar. Excelente. Y en esta experiencia de, 10 promociones, 11 promociones, acompañando a muchas personas en la búsqueda de empleo, sin lugar a dudas han habido testimonios de testimonios, Laura. Uno que se le venga. El invitado de hoy es doctor en investigación social, es máster en investigación. Casos de éxito, gracias a Dios. Uno de ellos que se me viene a la mente fue una persona, él es contador público y auditor, con un perfil excelente, y pues cuando estábamos en el taller, parte del taller nosotros damos una revisión de su CV y le damos recomendaciones para mejorarlo de acuerdo a los consejos que nosotros les damos en el taller. Y al revisárselo, empezamos a platicar y me di cuenta que tenía capacidades, logros que no estaba proyectando en su currículum. Entonces yo le dije, pero aquí te falta información de la que me has contado. Sí, me dijo, porque no sé si colocarla. Entonces percibí que había cierto como que no estaba valorando sus logros, que no estaba valorando, no se la creía, sus fortalezas no las estaba haciendo ver en ese currículum, y poco a poco fue diciéndome todo lo que tenía. Y era así como que, pero no sé si ponerlo así tan... Pues sí, pues es de darlo a conocer, es venderse, es decir, yo también se lo voy a aportar en su organización, ¿verdad? Entonces, fue puliendo ese CV, y pues después de mejorar en diferentes aspectos, se posicionó en una empresa farmacéutica como gerente o director financiero, no sé, algo así. Una muy buena oportunidad. Y digamos, hacer la hoja de vida es importante. Pero llegar a la entrevista es donde yo me vendo, Charlie. Sí, totalmente, Aner. Ese es un paso importante. Cuando ya ven tu CV, ya es la primera ganancia. Luego llegas a la entrevista y debes de saberte vender. El tema de la ansiedad es súper importante, Aner.
cuando tú estás en la entrevista, porque si tú muestras una ansiedad o ante la persona, y puede hacer que tú tengas un buen perfil, a veces puede ser el puesto para ti, ¿verdad? Porque tiene todos los skills, pero el tema de la ansiedad y el tema de no saber manejar una entrevista te puede botar el proceso. Así es, hay que tener esa confianza y poder estar tranquilo. Y se hacen en el taller, también se dan recomendaciones para poder abordar una entrevista, ¿verdad? Así es, qué debemos y qué no debemos hacer durante una entrevista para poder enfrentarle de una mejor forma. Incluso recomendamos, muchas veces pensamos que vamos a ir a la entrevista con lo que tenemos, o sea, pero para una entrevista debemos tener un proceso de preparación previa. Entonces, ese proceso de preparación previa lo damos también en este curso, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer, Charlie? ¿En tema de entrevista? De entrevista. Bueno, lo que no se debe hacer, yo creo que algo que pasa mucho es que la gente cuando debe dar un seguimiento una vez. Decir, bueno, Aner, estoy dando seguimiento al proceso y quisiera conocer el estatus. Ya Aner me imagino que dará la explicación o la persona que tú asignes y hasta ahí se queda. Pero si nosotros estamos llamando, insistiendo, quiero hablar con Aner, luego quiero hablar con el gerente de operaciones, luego me voy con los recursos humanos y quiero hablar con toda la primera línea de la empresa con tal de venderme y decir, mire, yo soy la persona indicada, ahí al final como que pasa ese tema que yo le llamo el desencanto. Ajá. ¿Verdad? No sé si te ha pasado, ¿verdad? En el que, Sí. que te dices, tú ves el perfil y en la entrevista decís, bueno, me parece esta persona, pero cuando empieza ese tipo de situaciones te desencanta porque sí, es demasiado intenso. Así es, así es. Sí, entonces el tema del seguimiento tiene que ser cordial, tal vez una vez, como mencionabas, ¿verdad? Y tengamos ese cuidado para evitar saturar seguramente a la persona que me dio la entrevista. Y por otro lado, llamado también a los profesionales, a las empresas, gerentes también que desarrollan estas entrevistas, de notificar cuando alguien pues definitivamente no fue aceptado o no seguirá siendo parte del proceso. Laura, el taller que ahora se llama ¿Cómo encontrar empleo?, ¿verdad? Cuéntenos de él, ¿cuándo empieza y de qué se trata? Bueno, el taller, el curso ¿Cómo encontrar empleo? Vamos a empezar a dar inicio a la promoción número 12 el 1 de junio, sábados vía Zoom. Tiene una duración de 10 semanas y consta de sesiones en las que incluimos temas prácticos para poder ir a través de una ruta que recorremos con los participantes para poder ir aprendiendo los diferentes temas en los que deben prepararse para buscar un empleo y para llegar a ese empleo, que la idea es que sea pues de acuerdo a su propósito. Así es. ¿Es un taller de cuántas semanas, Charlie? Son 10 semanas, si no estoy mal, ¿verdad? Son 10 semanas en donde aprendemos, porque te soy sincero, nosotros como coach aprendemos también de los participantes. Quiero contarte que yo recibí el taller y me encantó tanto que ahora estoy del otro lado también con un equipo que también está atrás, que hoy no pudo venir. La gente experta, Aner, que conoce mucho el tema de recursos humanos, gente que sábado tras sábado están participando, ya sea como voluntarios o personas que yo les llamo atrás de cámara, ¿verdad? Ajá. Que es un equipo que Laura lidera, bastante preparado para cada sábado, ¿verdad? Y pareciera que cuesta mucho dinero, Laura. Suena, ¿verdad? Como son tantas. Sí, realmente es un costo de 50 quetzales por las 10 sesiones. Sabemos que pues es, digámoslo así, simbólico, ¿verdad? Porque realmente reciben mucho contenido importante, les ayudamos y la idea es que también aprendan haciendo las cosas. Les pedimos que lo vayan aplicando cada semana para que puedan poner en práctica lo que vemos cada sábado, y entonces es a través de ese recorrido pueden ir haciendo incluso sus procesos. Excelente. ¿Iniciamos cuándo, Laura? Sábado 1 de junio. Sábado 1 de junio. Tengo todo este mes de mayo para poder contactar. Por cierto, siempre apunte este WhatsApp, porque siempre usamos este número para las inscripciones: 30 44 85 99 o entradas.vidarreal.tv, y para poder inscribirse. ¿Cómo encontrar empleo? Es la promoción número 12. Aner, te quería comentar, también hay personas que nos han comentado, ¿verdad, Laura?, que han recibido un taller similar
afuera y nos dice, mire, wow, este taller nos ha encantado mucho, cómo no supe de este taller antes. Y la verdad es por todo el amor y el cariño que le ponemos los coaches para que la gente no solo salga llena espiritualmente, sino que salga llena de conocimientos, ¿verdad? Y es que has tocado un punto importante. En la búsqueda de empleo pasan muchas cosas, ¿verdad, Laura? Yo me siento desesperado y siento desesperanzado muchas veces, y encontrar empleo es solo una parte de la ecuación. Así es. Entonces vamos a través de este taller trabajando temas en el corazón de las personas, porque nos damos cuenta que todo es la suma, y cuando llegamos a la entrevista llega una persona con la suma de su preparación y todo, pero también con temores, con falta de preocuparse también hasta de su imagen personal, ¿verdad? Porque también vemos ese tema en el taller. Y no proyectamos lo que realmente tenemos, sino que proyectamos una persona temerosa, tal vez deprimida. Entonces tenemos que cambiar la actitud para ir con la actitud correcta, desde el corazón y desde todas las acciones que tenemos que estar haciendo. Así es. ¿Cómo encontrar empleo? 12 promoción, iniciando el 1 de junio, 3044-8599 o entradas.villarreal.tv de manera virtual a través de 10 sesiones. La última sesión es interesante, es presencial, hay una dinámica de entrevista, Charlie. Sí, es una dinámica presencial en donde tenemos un como workshop, ¿verdad? Donde pues ponemos a los participantes a que estén con nosotros en algunas reuniones, y es súper bonito porque las personas van aprendiendo y las personas como que tienen ese empuje, ¿verdad? De hacer las cosas, y las personas que no participan, ahí las hacemos participar, ¿verdad? Se motivan porque ven a otros que están tan empoderados, llamemos así, y al final pues terminamos con una graduación, ¿verdad? Que es algo especial para ellos. Excelente. Bueno, es de manera virtual los sábados de las 8 de la madrugada a 10 de la mañana, Laura. De las 8 a las 10, ¿es correcto? Así es, y participamos con un equipo de profesionales de primer nivel, de verdad que a quienes yo admiro mucho. Es un equipo que aporta de su talento y de sus contactos para poder ayudarnos a bendecir la vida de muchas personas. Laura, gracias por liderar este equipo. Charlie, gracias por ser parte de este lindo equipo. No, gracias por la invitación, ¿verdad? Y estamos con Laura, que lidera, y tu servidor, en representación de todos, para que lo podamos servir, y así que los motivamos a que se inscriban en los números que tú diste. Así es, 3044-8599 Villarreal, entradas.villarreal.tv, ahí encontrará mayor información. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más contenido acá en Tendencias. Pero ¿por qué todo me sale mal? Salgo de una y caigo en otra. Necesito un descanso. No necesitas Semana Santa para descansar. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Hoy mismo, descansa en Dios y deja que su presencia ilumine tu vida. Ilumina FM. La hora llega gracias a Corpotec. 18 horas, en punto. Implementa tecnología LED en tu negocio con pantallas hechas a tu medida con Corpotec. Las empresas que escucharás a continuación apoyan la visión de Ilumina FM. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Cat Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Estás disfrutando de sonidos frescos. Escuchas Ilumina FM. Escucha esta y otras entrevistas con personas que marcan tendencia. Búscanos en Spotify como Tendencias Podcast.
Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. El invitado de hoy es doctor en investigación social, es máster en investigación de operaciones e ingeniero civil. Se desempeña como CEO de Improvement and Progress SA y es autor del libro ¿De dónde venimos Guatemala? Démosle la bienvenida en Tendencias al doctor Ramiro Bolaños. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Qué gusto poder tener en nuestra cabina al doctor Ramiro Bolaños, autor del libro ¿De dónde venimos Guatemala?, cuyo tomo 2, una nueva perspectiva sobre el choque de las civilizaciones, se lanza el día de mañana, martes 16 de abril, en Agexport, como para la venta. Ramiro, gracias por aceptar esta invitación. Aner, muchísimas gracias. Yo ya me siento como en mi casa, ¿verdad? Porque ya son varias, ¿verdad? Así que me siento muy agradecido que nos des la oportunidad. Y anteriormente platicamos del tomo número 1 que habías lanzado, y ahora estás lanzando el tomo número 2. Aquí en la lectura de este libro también nos anticipas de que van a tratar los siguientes tomos, pero el día de hoy queremos centrarnos en los conceptos de este libro, ¿De dónde venimos Guatemala? Una nueva perspectiva sobre el choque de las civilizaciones, donde nos relata la llegada de los españoles a la región y cómo este hito histórico contribuye a la construcción de la identidad guatemalteca. Es un recorrido extraordinario, con muchas fuentes bibliográficas, donde tratas de explicar, ¿verdad?, con muchos datos, muchos de los comportamientos quizás que tenemos como chapines. Sí, y mira, yo creo que uno es el tema de nuestros comportamientos, que son el resultado de nuestras ideas y de los patrones que tenemos, culturales que tenemos, ¿verdad? Pero también hay algo importante, y es, para mí, la búsqueda de la unidad como guatemaltecos. ¿Por qué no después de 500 años empezamos a hablar de guatemaltecos y no de mayas o indígenas o ladinos, ¿verdad? Y alguien me va a decir, sí, pero es que estás negando nuestro pasado. Y yo digo al revés. Fíjate que hay un estudio científico que muestra que en los estados vecinos de México, en los estados donde hay más concentración de sangre indígena, eso se puede saber a partir de unos estudios filogenéticos. Okay. Entonces ellos pueden saber más o menos qué porcentaje tenés y de por dónde, ¿verdad? Fíjate que los indígenas que tienen mayor concentración de sangre indígena tienen 20% de sangre española. Ok. O sea, es el mínimo, digamos, pensar, ¿verdad? Entonces, y ese se hizo con un estudio de 15,000 personas en México. Hay un estudio de 120 personas de Quetzaltenango, indígenas de Quetzaltenango, y se encontró que el 19% tenían sangre española. Y mira, yo me hice mi examen de ADN y tengo 31% de sangre yucateca, 12% de sangre indígena de aquí, 30% de sangre española, 12% de sangre vasca, 4% de sangre italiana, 2% de sangre negra. Es decir, mira, y todos somos así, ¿verdad? Somos mestizos. Es decir, fíjate que hay un historiador mexicano que se llama Juan Miguel Zunzunegui, y él dice, somos profundamente hispanos y somos profundamente mestizos. Ajá, profundamente mestizos. Profundamente mestizos, es decir, al final es reconocer, y por eso el libro 1, ¿verdad vos? El libro 1 es cómo ensalzamos a las civilizaciones guatemaltecas. Ajá. A las civilizaciones indígenas, ¿verdad vos? Así es. Las civilizaciones, y te das cuenta que no solo son los mayas, sino todos los demás. Estaban los toltecas, o sea, toda nuestra sangre, digamos, pipil, teotihuacana, todo eso está reconocido. Pero también reconozcamos la sangre de esos españoles, ¿verdad? Y yo quiero leer a continuación una porción que está textual en tu libro. Es necesario hacer énfasis en la vinculación de la cultura del éxito con las causas de nuestro estancamiento en el desarrollo económico y social, y en la falta de oportunidades limitantes de un mejor futuro para la mayoría de quienes viven en nuestro país. La falta de inversiones de nuevas empresas extranjeras o nacionales en el mercado guatemalteco, el
el estado de nuestra infraestructura portuaria, de carreteras, o la inexistencia de una red de ferrocarriles conectados con el resto de Centroamérica y México son muestras de nuestro aislamiento. El porcentaje de niños de sexto primaria que aprueban las evaluaciones de lenguaje y matemática no llega ni al 50%. Los jóvenes graduados de hoy no tienen las capacidades para integrarse fácilmente al mercado laboral. Todas estas son señales de un país con serias limitaciones para competir en el mercado internacional. Luego presentas una serie de datos cuando nosotros nos comparamos con los índices y datos económicos de otros países, y tenemos datos, bueno, aquí menciona República Dominicana casi nos duplica en PIB per cápita. Per cápita. México nos duplica. Costa Rica casi nos triplica. Panamá más que nos triplica. Y entonces algo está pasando, y aquí haces un análisis de cosas que nos tienen estancadas. Y vamos a hacer un recordatorio, porque la vez pasada lo analizamos. Este estudio que genera algunas variables y donde nosotros salimos con calificaciones bajas que de alguna manera explican nuestro comportamiento. Sí, mira, tal vez dos temas lo voy a decir muy rápido. Fíjate, lo primero es por qué es tan importante el Producto Interno Bruto per cápita. Digamos, eso es equivalente más o menos a toda la riqueza que se produce en el país dividido el número de personas. Entonces, que Panamá sea capaz de producir 3 veces por persona lo que nosotros producimos, eso es un montón. Sí. Y van a decir, no, es que es el canal. Pero República Dominicana es el doble. Sí. Y hace poco, digamos, que nos dejaron. Y Costa Rica es más del doble, casi el triple. Entonces, lo que pasa es que yo lo que siento es que en Guatemala hace falta un proyecto de Estado. Cuando yo hablo de un proyecto de Estado, no estamos hablando de un programa político ni un programa de gobierno, sino es un acuerdo entre todos los sectores, que incluyen a todos. A todos, ¿verdad? A todos, sí. A todos, ¿verdad? A los ricos, a los que no son ricos, a los políticos, a los científicos, a los artistas, a las iglesias, etcétera, ¿verdad? Entonces, a todos. Y entonces hay un acuerdo de dónde queremos estar, dónde nos vemos en 20 o en 30 años. Y falta ese proyecto de Estado, porque entonces lo que pasa es que como no sabemos a dónde vamos, entonces nos quedamos atrás y nos quedamos peleándonos aquí. Sí. Nos quedamos peleando por nuestro pasado, porque dicen que vinieron unos señores, ¿verdad? Que si empezamos a leer la historia, no es tanto como así, vinieron unos señores que masacraron un montón de gente. Yo no estoy diciendo que no hubo violencia en la conquista, pero esa violencia, digamos, es algo que existía alrededor de todo el mundo en esa época. Es decir, la paz que hoy vivimos, fíjate algo muy interesante. Los convenios de Ginebra, ¿verdad? O sea, es cuando las Naciones Unidas se ponen de acuerdo sobre que es malo, digamos, por ejemplo, matar civiles, ¿verdad? Durante la guerra. Pero fíjate que eso sucede hasta 1949. Es decir, antes de 1949, después del final de la Segunda Guerra Mundial, era lícito matar civiles durante una guerra. Solo, por ejemplo, el bombardeo, que por cierto lo menciono ahí, el bombardeo, digamos, que hicieron los Estados Unidos de Tokio con bombas, digamos, incendiarias que mataron, o sea, fue terrible, ¿verdad? Fue porque además las casas en Japón eran de papel y entonces se quemaron todos, ¿verdad? O sea, entonces eran millones, ¿verdad? Entonces, eso fue terrible. Ahora, eso, digamos, todavía no era considerado un crimen hasta 1949. Entonces, imagínate el siglo XVI. Sí, era terrible. Y entonces uno va a decir, pues es que usted está defendiendo a los españoles. Y yo, no, mira, pues si no hubieran venido los españoles, hubieran venido los portugueses. Sí. Si no hubieran venido los portugueses, hubieran venido los otomanos, que eran los turcos. Los turcos, sí. Y si no hubieran venido ninguno de ellos, de todas maneras hubieran venido los mexicas, que ya estaban en Tapachula y que además eran un poco sanguinarios, ¿verdad? Sí, es decir, eran duros, ¿verdad? Entonces, es decir, formaba parte de la época. Y eso yo lo que creo es de entenderlo, que es algo distinto. Y fíjate que por qué digo yo que estos patrones culturales son importantes. Porque si nosotros pensamos en primer lugar que mis raíces y mi origen no sirve, entonces yo mismo tengo la idea de que no tengo futuro. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero eso es una limitante muy importante, ¿verdad vos? Porque primero me la tengo que creer. Me la tengo que creer. Y yo creo que
nos presentás datos bien interesantes porque decís, hay patrones de pensamiento, de sentimientos y de acción que integran la cultura de los pueblos. Guatemala tiene en 3 de esos patrones los índices inferiores más extremos del mundo. Es el tercer país con mayor distancia al poder, el tercero con mayor aversión a la incertidumbre y el más colectivista del mundo. La distancia al poder. Bueno, primero explícanos qué es la distancia al poder. Sí, mira, para hacerlo sencillo, la distancia al poder es cuando hay países donde las personas creen que la autoridad y la verdad está en una persona, que es probablemente su jefe, el papá, el presidente. Vamos, aquí todo el mundo espera que el presidente le resuelva los problemas. Resuelva todo, sí. ¿Verdad? Entonces, y eso creemos los guatemaltecos. Eso creemos los guatemaltecos. Entonces todos estamos esperando que el jefe decida, que el jefe encuentre. Y fíjate que 2 expresiones te voy a decir de cómo nuestra cultura y nuestro lenguaje lo demuestra. Cuando a uno le dicen, por ejemplo, hola Ramiro, y entonces uno dice, ¿qué manda? ¿Qué manda? Es que te estoy diciendo, dígame usted qué es lo que tengo que hacer. Sí. ¿O no? Así ¿verdad? Es decir, o el otro es como no patrón. Como no patrón es lo que usted diga, por ahí voy. Sí. Entonces, en otros países, ¿verdad? Vos, por ejemplo, pensemos en Israel. Israel es un país que tiene 8 millones de habitantes. Sí. Los 8 millones están pensando cómo resolver los problemas de Guatemala. De Israel. De Israel. Ahora, la pregunta es, en Guatemala, ¿cuántas personas estarán pensando cómo resolver los problemas del país? Sí. ¿Será 10%, digamos, 1.8 millones de personas? ¿Será? Sí. ¿Será 1%, 180,000 personas? ¿Serán 18,000? ¿Serán 10,000 los que están pensando cómo? Entonces quiere decir que hay una concentración. Porque imagínate, 8 millones de personas pensando cómo resolver los problemas tienen más poder que 180,000 o que 1. Totalmente. ¿verdad? Entonces, eso es un problema, ¿verdad? Es decir, y esa distancia al poder, fíjate, interesante, es herencia hispana. Eso es lo que mencionas. La mayor parte, digamos, de los países hispanos tienen una alta concentración de distancia al poder. Así es, Guatemala, Panamá, México son parte de los países que tienen una cultura autoritaria del mundo. Dice, el único país iberoamericano con baja distancia al poder es Costa Rica, a la par de Alemania, Reino Unido y Suiza. Y luego hablas, bueno, también del colectivismo, que parte de nuestras raíces indígenas. Hoy Guatemala, Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia integran los países con mayor estructura colectivista para la toma de decisiones del mundo. ¿Nos queremos poner de acuerdo en todo? Así es. Es decir, fíjate que aún con la élite empresarial, propones un proyecto, vos dices, sí, me gusta vos, pero ¿sabes qué? Voy a ir a consultar, le voy a dar una vuelta de tuerca. Van a dar la vuelta de tuerca. Bueno, ¿y qué pasó? Espérame, falta otra vuelta de tuerca. Correcto. Y entonces la decisión de las cosas toma mucho tiempo y eso es resultado de que muchas veces nosotros no queremos animarnos nosotros a ser responsables de esa decisión. Sí. Porque, ¿qué pasa si me equivoco? Sí. Y fíjate vos que hay países, otra vez voy a regresar a Israel. Sí. En Israel premian si te equivocas. Y ese es el tercer punto, ¿no? Los con mayor aversión a la incertidumbre del mundo. Así es. Y fíjate vos que solo hay algo que sí quisiera decir. Y un ejemplo para que miren cómo es la cosa. Yo siempre digo como ejemplo que cuando en Guatemala vos querés enamorar a una muchacha, generalmente la enamoras a ella, a la tía, a la prima, a la hermana, a todas, ¿verdad? Porque ella no va a tomar la decisión, les tiene que preguntar a las amigas y todo, ¿verdad? Porque quiere estar segura, porque no, ¿verdad? Ella no quiere asumir la responsabilidad de que de repente se va a equivocar, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo y fíjate que es muy malo para la empresarialidad, porque la empresarialidad necesita 2 cosas, necesita certeza y muchas veces competir, y para competir tienes que tomar decisiones rápidas. Sí. Y nosotros, pues eso, digamos, en el siglo XVII o en el siglo XVIII estaba bueno. Pero ahorita, si queremos competir a nivel mundial, tenemos que poder tener decisiones rápidas. Y nuestra cultura colectivista no nos lo permite hacer. Así es. Y bueno, también mencionas esto, el tema de la aversión al riesgo. Y mencionas que pues estoy buscando los países que estamos en la misma proporción de aversión al riesgo, a la incertidumbre. Portugal, Grecia, Guatemala, Uruguay y Malta, ¿verdad? En pocas palabras, el guatemalteco tiene una cultura de poca confianza en sí mismo, donde frecuentemente piensa en el no puedo,
pues no se le ha enseñado a tener libertad de pensamiento, a tener un pensamiento crítico propio. Es más, el guatemalteco considera necesarios los consejos de los demás para tomar decisiones y es muy poco propenso a tomar riesgos. Se siente mucho más cómodo pensando en aventurarse donde no hay riesgo, y eso por supuesto limita muchísimo las posibilidades para competir, para crear cosas nuevas y para generar riqueza. Es parte de lo que nos identifica, ¿no? Pero eso tiene su razón. Claro, y bueno, y la aversión a la incertidumbre, fíjate, interesante, porque eso es resultado, ya no es ni de los españoles ni de los indígenas, sino es resultado de nuestra herencia colonial. Es decir, lo que pasa es que durante la colonia, que te voy a decir, no debemos hablar de colonia, pero eso es otro programa. Durante el periodo, digamos, cuando formamos parte del Imperio Español, Guatemala en realidad vivió bastante aislada. Es decir, recibíamos, digamos, no teníamos un comercio tan intenso como México. Imagínate que México, toda la plata que se utilizaba para acuñar monedas en China venía de México. Entonces el comercio, digamos, fue fuertísimo. Es más, algunos decían que durante la monarquía hispánica la verdadera capital era la Ciudad de México. Y lo que nos pasó a nosotros es que nos quedamos aislados. Y no porque, digamos, cuando comerciaban de México a Perú, se iban directo los barcos y no pasaban por acá. Entonces, ese aislamiento lo que hace es que no te animas porque te da miedo fallar. Sí. ¿Verdad? Es un poco, yo siempre he dicho que nosotros somos un poco como montañeses, ¿verdad vos? Sí. Y lo que hace falta es que nosotros nos lancemos a conquistar el mundo, porque tenemos, fíjate, tenemos el tamaño, tenemos la posición geográfica, tenemos el clima, tenemos a la gente, que somos unos tipazos, lo que pasa es que no la creemos. Y evidentemente habrá algunos patrones que tenemos que cambiar. Y eso se cambia con educación. Con educación. Y con salir al mundo. Vos, imagínate, cómo nosotros, siendo un país que tenemos el tamaño, vos sabes que la población de Guatemala es de 18 millones. Sí. Y la población del estado de Nueva York es de 19 millones. La Florida es 21 millones. O sea, somos casi el mismo. O sea, podríamos ser fácil el quinto estado en población de Estados Unidos. Sí. Fíjate. Mira el lugar donde estamos, a la par de un gigante de 120 millones, a la par de otro gigante de 320 millones. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos el cuarto aeropuerto de Centroamérica? Así es, el cuarto aeropuerto. El cuarto aeropuerto, o sea, si vos te pones Tucumán en Panamá, digamos, El Salvador. Costa Rica y El Salvador, el cuarto es Guatemala. Y lo mismo pasa, digamos, en los puertos, ¿verdad? Entonces, digamos que nos hace falta decir, mucha, ¿por qué no somos nosotros los líderes de la región? Cuando hablo de la región, estoy hablando de Centroamérica y el Caribe. Totalmente. Y mencionas algo que a mí me gustó muchísimo, amigo oyente, es algo que quería profundizar el día de hoy. Hablas de una reforma educativa y mencionas a Prusia, por ejemplo, que da origen a Alemania, lo que hoy conocemos como Alemania y Polonia y Dinamarca, y hablas con detalles de una revolución que hizo a ese país, no país, a esa... Era un reino, Rusia era un reino. Sí, mira, más que una revolución, fue una triple reforma. Lo que pasa es que el rey Federico III, el grande, Federico Guillermo III, él pensaba que Prusia podía desaparecer porque se iba a tener que enfrentar a Austria, Rusia, el imperio austrohúngaro. Así es, ¿verdad? Entonces... Y él, para no desaparecer, porque es que él perdió contra los franceses, contra Napoleón. Y cuando él ve que dice, es posible que yo pierda mi reino, les dice, voy a hacer 3 reformas. Una reforma militar, una reforma política y una reforma educativa. Aquí lo importante, digamos, en el tema de la reforma educativa es que la hizo el hermano de Alejandro von Humboldt, que era Guillermo von Humboldt. Guillermo von Humboldt, sí. Y Guillermo von Humboldt lo que dijo es, miren, lo que tenemos que hacer con las personas es que aprendan a pensar. No es que se aprendan de memoria algo, ¿verdad? Sino que ellos aprendan a tener un pensamiento crítico. Y fíjate vos que hay un índice de competitividad mundial en que Guatemala, de 141 países, está en el lugar 134 en pensamiento crítico. Ahora, para que vos puedas tener una reforma educativa efectiva, por donde tenés que empezar es porque ¿quién le va a enseñar a los niños a pensar si los mismos maestros no les han enseñado a pensar? Sí. Entonces hay que pensar todo ese, digamos, esquema, pero para eso, solo ponete a pensar que nosotros dijéramos hoy, vamos a lanzar un proyecto de una escuela secundaria gratuita obligatoria, bajo el modelo que querrás. Digamos, va a venir alguien, digamos, de la escuela de historia que me va a decir, mira, lo que vamos a hacer es que les vamos a dar un bono para que puedan pagar un colegio privado. Está bien. O va a venir otro que va a decir, mira, tiene que ser público. No importa.
creo que uno puede ser mejor que el otro, pero lo importante es que haya todo un sistema en que nosotros a nuestras personas, a nuestros jóvenes, les enseñemos cómo pensar. Porque si vos sos capaz de pensar por ti mismo, en primer lugar no te estás creyendo todo lo que te dicen. Sí. En segundo lugar, cuando tenés una idea la investigas. Sí. Y en tercer lugar, cuando te equivocas, volvés a probar. Volvés a probar. Entonces, lo que tenés que aprender es, pero aprender a pensar, ¿verdad vos? Es algo, fíjate que alguien que trabaja en un proyecto de nutrición me decía, mira, lo que nosotros hemos descubierto es que la nutrición, por supuesto, que es muy importante. Pero más importante aún es la estimulación temprana. Así es. Y más importante después las ideas que le metes en la cabeza de esos niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un mensaje de víctimas, ¿verdad? O si que todo nuestro presente es culpa de lo que pasó en la conquista y de la explotación y de todas esas cosas, y no nos ponemos a discutir sobre el futuro que queremos. Ajá. Eso, porque mira, el pasado ya no lo podemos arreglar. Sí. Claro, hay que entenderlo y podemos discutir sobre eso un montón de cosas. Pero el futuro, ¿vamos? El futuro es lo que va a cambiar los días venideros para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y eso se consigue, bueno, mencionas aquí también una reforma educativa en Austria, ¿verdad? Y en el Imperio de Japón. Y cómo en tan poco tiempo estos reinos se transformaron. Que es el camino ya comprobado, ¿verdad? De que debiéramos de transitar. Y fíjate que, por ejemplo, Japón, ¿verdad? O sea, era un estado totalmente feudal. Ahí, a los que quieran pueden ver la serie Shogun. Ahí se mira cómo era, cómo era terrible, porque si venía el jefe, mira, la distancia al poder ahí en Japón es altísima. Ajá. Viene el jefe y le dice, mira, creo que te debes morir. Y el señor se metía a la espada y se murió, porque su jefe le dijo que se tenía que morir. ¿Y qué tal si se equivocó el jefe? Sí. Imagínate. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Que durante el Imperio Meiji, ¿verdad vos? Ellos vienen y mandan a una comitiva como de 80 japoneses que se van a Europa y se van a Estados Unidos a dar una vuelta. Eso fue en 1870 más o menos. Sí. Y ellos se dan cuenta, vamos, que la educación que ellos tenían no estaba a la altura de la educación del resto. Y entonces hacen una serie de reformas, incluyendo una reforma educativa que cambia Japón y que, fíjate vos, para 1913 derrota a todo el imperio naval ruso. Y ya para la Primera Guerra Mundial era una potencia y para la Segunda Guerra Mundial era increíble. Y a partir de hacer una reforma educativa que cambió la forma de pensar de los japoneses. Y me gustó este dato, la reforma educativa llevó a Alemania de un 31.1% de escolarización primaria en 1840 a 87.31% en 1910. Solo estamos hablando de 70 años. Y Alemania presume hoy de 92 premios Nobel científicos. Para una población de 83 millones de habitantes es impresionante, pero cómo el tema de educativo puede ser tan importante. Por cierto, un oyente, Juan Varías, nos dice, ¿dónde puedo adquirir este interesante libro? Sí, muchas gracias. Lo puede conseguir en chapinísima.com. A partir de la semana entrante estará en Amazon, también estará en Sophos y también pueden entrar a ramirobolaños.phd, ahí lo pueden conseguir. Excelente. Y es que el libro se presenta oficialmente mañana. Mañana es el lanzamiento y entonces aprovechamos a venir a platicar contigo para que se emocionen. Así es, para que escuchemos un poquito. Y hoy no nos va a dar suficiente tiempo para poder platicar, pero antes de iniciar el programa le preguntaba a Ramiro si podíamos estar en otra oportunidad para poder avanzar un poquito más. Y creo que van a tener que ser varias reuniones para poder abordar todo lo que quisiera. Me dejó intrigadísimo esa leyenda que le hemos atribuido a España. Y me gustó mucho algo que decías, y es que cada vez que vemos un imperio, le llamamos un imperio a los que visualizamos como poderosos o pueden ser incluso enemigos, ¿no? Sí, sobre todo los pequeños, ¿verdad vos? Pero también hay que ser inteligentes, ¿verdad vos? Es decir, porque nosotros nos podemos enfrentar al imperio, pero no ha habido muchos países que lo han podido hacer. Claro. Hay los ejemplos, ¿verdad vos? De qué países sí pudieron. Pero mucho le pasó al imperio. Es que fíjate que parte de lo que nosotros, digamos, no nos hemos dado cuenta es que el imperio español fue el primer imperio donde no se ponía el sol. Muchos creen que es el imperio británico y no. Era enorme. Es que realmente imagínate cuando se unen España y Portugal en una sola monarquía con Felipe II.
O sea, ellos dominaban toda África, que era Portugal, la India, llegaban hasta China. Ya viste que, por ejemplo, si miras en Shogun, ahí estaban los portugueses. Los portugueses. Va, y después, digamos, Brasil, toda América, ¿verdad? Y fíjate que algo importante que hay que entender. Muchos hablan de que, por ejemplo, los españoles vinieron aquí solo a robar dinero. Exacto. Cuando te voy a decir algo, el 20% de todo el oro que se exportó, solo el 20% se iba a España, el 80% se quedaba acá. Ese 20%, la ciudad más rica de la época se llamaba Amberes, que está en Bélgica. Y Amberes les producía al fisco español 7 veces más que todo el oro que venía de América. Ahora, uno dice, ala, pero tan grande era España. Sí. Lo que pasa es que España era dueña de España, de Portugal, de Italia, de Holanda, de Bélgica. Tenían una parte que está cerca de Suiza y también dominaban la parte, digamos, austríaca. Entonces, un imperio tan grande tiene, digamos, muchos enemigos y tenían las guerras de religión. Entonces, todos los soldados estaban en Europa. Sí. Y eso duró hasta 1648. Aquí vinieron los empresarios, ¿verdad? Los que querían... Y es algo que me gustó mucho también que mencionabas, que tenemos la idea de que vinieron vándalos, prisioneros, gente mala. Mira, y por eso es que el cuarto capítulo que no has leído todavía, que se trata de Bernal Díaz del Castillo, y lo tomo a él como un ejemplo, ¿verdad? Vos de cómo han denigrado, digamos. Fíjate que este señor, por ejemplo, te dicen que era analfabeta. Ajá. Cuando escribió, ¿verdad?, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Sí. Y hasta hay un doctor francés, fíjate vos, que viene y dice, no, miren, es que él no lo pudo haber escrito. Si él era analfabeta, es que no lo pudo haber escrito porque se casó con un indígena. Es que no lo pudo haber escrito porque era un soldado raso. Es decir, hay un montón de cosas que dice que no eran ciertas. Fíjate que él era hijo del regidor de la villa de Medina del Campo. Bueno, ¿qué regidor? Es como el enviado del rey a la ciudad. Y uno dice la villa, pues uno pensará que es un pueblo pequeño. No, la villa tiene un estatus especial. Es más, la villa de Medina del Campo tenía la feria de libros más importante de Europa a la par de Frankfurt. Ajá. Tan importante era que cuando murió la reina Isabel, se murió en Medina del Campo. Entonces, el hijo del regidor de Medina del Campo no se vino porque no tenía pisto, porque no tenía oportunidades, porque no estaba conectado. Se vino porque leía libros, ¿verdad? Que lo motivaban. ¿Leíste ahí parte de la motivación de los conquistadores? Que al final es estos señores, que ellos se la creen porque empiezan a leer libros que les dicen, mira, podemos conquistar el mundo. Sí. Entonces ellos dicen, yo quiero hacer eso, yo quiero llegar al fin de... Fíjate que el nombre de la audiencia de Guatemala, siempre nos han dicho que la Capitanía General, no, digamos, la Administración de Justicia, digamos, aquí se llamaba la Audiencia de los Confines de Nicaragua y Guatemala. De Guatemala y Nicaragua, perdón. Entonces, los confines es el fin del mundo. O sea, para los españoles, aquí era el fin del mundo. Entonces, se viene alguien que verdaderamente quiere ir a conquistar el fin del mundo. Sí. ¿Vos? Era gente valiente. Era gente valiente y además que, te voy a decir, de los 600 que llegaron en la tercera expedición a Yucatán, el 10% eran o hidalgos de dinero, o eran primos o relacionados cercanos a la nobleza, o eran personas, digamos, con bastante dinero. El 10%, digamos, es un montón, digamos, para hablar de una élite, ¿verdad? Entonces, y acompañados de muchos mexicas. Bueno, es que los 600 no hubieran podido. Imagínate no hubieran que esos 600 apenas traían 13 espingardas. O sea, espingardas son como escopetas. Sí. Ellos no hubieran podido hacer nada. Y lo que pasa es que ellos lograron hacerse aliados, y eso lo vamos a hablar en otro, ¿verdad? De una serie de pueblos que en realidad querían quitarse el yugo de los mexicas, porque ellos tenían un montón de vasallos y estos se volvieron aliados de los españoles. Los tlaxcaltecas eran tan tipazos, ¿verdad vos? Que cuando los españoles llegaron a conquistar las Filipinas, se llevaron a los tlaxcaltecas para pelear con los samurái. Y esos tlaxcaltecas son los que vinieron aquí. Si no hubieran venido los tlaxcaltecas, no hubieran podido derrotar a los ejércitos cachiqueles o quichés. Imagínate que, por ejemplo, en la batalla de Cuscatlán, eran 200 soldados españoles de a caballo, 250 de a pie, 6.500 guerreros tlaxcaltecas, y esos se enfrentaron a 20.000 pipiles. Entonces, sin los 6.500 guerreros tlaxcaltecas no hubieran podido. Y eran puros guerreros. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con más de esta entrevista al doctor Ramiro Bolaños en relación a su libro ¿De dónde venimos, Guatemala? Una nueva perspectiva sobre el choque de civilización. Regresamos.
presentamos la nueva agua purificada Eternity. Su inventor nos garantiza que todo el que beba de ella no tendrá sed jamás. Querían apedrearme por mis errores, pero él tuvo misericordia de mí. Me dijo que tampoco me juzgaba. En sus palabras pude conocer el perdón y tuve una nueva oportunidad. Bebe Eternity, el agua que quita la sed y encuentra el descanso que tu alma necesita. Haz hoy tu pedido visitando nuestro sitio Juan 3:16. Behind the Song. Citizen Way es una banda originaria de Elgin, Illinois. Previamente, el grupo se llamaba The Least of These, pero después de una serie de cambios, la agrupación cambia a su actual nombre. Han estado presentes en el mundo de la música desde 2004 y han colaborado con Jasmine Murray y Bart Miller. Disfruta de la música de Citizen Way solo por Ilumina FM. Te saluda Juliana Cartagena. Esta es una radio con certificación Fresh. Ilumina FM. Comenzamos la semana con Tendencias, nuestro podcast live que trae contenido de actualidad de negocios, empresa, mercado laboral, emprendimiento y mucho más. Escuchas Tendencias. Gracias a Dios, hoy es lunes. Normalmente en este segmento nos unimos con Edgar Gramajo para poder hablar acerca del libro Tendencia, un nuevo impulso, parte 4, pero Edgar se va a sumar a esta conversación que tenemos con el doctor Ramiro Bolaños para seguir este interesante tema, y es que tenemos muchas preguntas de la audiencia. Bienvenido, Edgar. Hola, Aner, buenas tardes. Un gusto saludarles, queridos amigos. Ramiro, buenas tardes. Qué gusto conocerle. Pues la verdad que sí, muy contento y súper interesante el tema que están abordando, ¿no? Y estábamos hablando ahorita aquí que de repente 30 minutos para un buen tema a veces no es suficiente, pero aquí estamos con todo. Y vamos a ir hablando muchas preguntas que vienen de parte de la audiencia. La primera es, en Amazon la próxima semana, es correcto, ¿verdad? Así es. La próxima semana. En Sophos la próxima semana, pregunta. Así es, sí. Es correcto. Y la otra es, si nos hubieran conquistado los ingleses, ¿seríamos otro Estados Unidos? Mira, a ver, el primer concepto. Los ingleses no nos hubieran podido conquistar por varias razones. Mira, la primera es que en el siglo XVI solo 3 civilizaciones hubieran sido capaces de venir y dominar, digamos, lo que se dominó acá. Sí. Porque las civilizaciones que había aquí eran muy avanzadas. Entonces, solo hubieran podido ser los españoles, los portugueses y los otomanos. Porque eran los imperios, ¿verdad?, grandes de ese entonces. Es que en ese entonces Inglaterra era un pequeño reino, ¿verdad? Y no tenían, digamos, las fortalezas tecnológicas. Pero te voy a decir, fíjate que, digamos, los ingleses y los escoceses tecnológicamente pues eran hermanos, ¿verdad? Entonces, y en 1690 y pico, eso viene en el tomo, me parece que es el tomo 4. El tomo 4. No, pues no hemos llegado, no. Estamos en el 2. Pero fíjate vos que es que ahí es bien interesante porque los escoceses, vino un explorador y se dio cuenta, digamos, de que todo lo que los españoles estaban mandando de oro, digamos, a España a través del Canal de Panamá era pues un montón de riqueza. Entonces ellos dijeron, mira, ¿por qué no? Ahí hay una isla enfrente de Costa Rica donde nos podemos ir y hacer una colonia. Y entonces ellos vinieron, mira, tuvieron que prestar dinero. Prestaron un montón de dinero, venían un montón de militares. Te estoy hablando aquí ya de 1700, estás hablando casi ya, o sea, ya es inicios del siglo XVIII. Ok. O sea, pensá que casi 200 años después que vinieron los españoles. Ajá. Y entonces se vienen con un montón de médicos, un montón de militares, y hacen la colonia. ¿Cuánto duró la colonia? Ni 6 meses. ¿Por qué? Porque no aguantaron el clima, no aguantaron las inclemencias, no aguantaron el ataque de los indígenas. O sea, fue terrible. Entonces, ¿y qué les pasó? Porque aparte de todo, se murieron a 3,000 personas, 3,000 colonos que llegaron. Se murieron, la mayoría, algunos terminaron en Estados Unidos, otros en Jamaica. Y fíjate que el único que les prestó el dinero para devolver la deuda fue Inglaterra. Y Inglaterra le dijo, te presto el dinero solo si firmas la unión con Inglaterra. Y esa es la razón, y eso, digamos, está en el tomo 4 y con referencias que puedo mostrarles ahí todos, claro, ¿verdad?
Esa es la razón por qué en 1701 se hace la unión, ¿verdad?, de la Gran Bretaña entre Inglaterra y Escocia. Porque ellos trataron de hacer su colonia ahí por Panamá, ¿verdad? Y no pudieron. Entonces, digamos, mira, yo creo que uno de los grandes problemas, ¿verdad?, que nosotros tenemos es que nosotros pensamos que hubiera sido mejor que vinieran franceses, españoles. Y fíjate Guillermo de Orange. Bueno, Guillermo de Orange, holandés, Países Bajos, ¿verdad? De los Países Bajos. Pero fíjate, solo te quiero decir esto. Para finales, digamos, para mediados del siglo XVIII, Latinoamérica ya tenía más o menos 18 o 19 universidades. Entre ellas, ¿verdad?, San Carlos de Borromeo, ¿verdad vos? Los ingleses y los franceses estuvieron en África. ¿Cuántas universidades hubo en ese periodo en África? Ninguna. O sea, había algunas que ya estaban ahí, en el Magreb, en Egipto, ¿verdad vos? Pero no dejaron ninguna. Fíjate, mira la diferencia. Nosotros, y por eso yo te decía que íbamos a hablar sobre el tema, ¿verdad? Sí. Pero nosotros no fuimos colonia. Ajá. Nosotros éramos un reino. O sea, hay una recopilación de leyes de Carlos II, y donde él dice, yo quise hacer una recopilación de todas las leyes, desde Fernando, todas las leyes de Indias, ¿verdad? Desde Fernando hasta Carlos II. Y él dice de las leyes que corresponden a todos mis reinos. Y entonces quiere decir que nosotros, como reino, por eso es que, digamos, la Nueva España era el virreinato. Ajá. ¿Verdad? No era la colonia. Es que la colonia es cuando viene el superior y manda a uno saber cómo colonizan, ¿verdad? Que además no se mezclan. Pero en este caso somos una combinación, ¿verdad? Es que lo que pasa es que aquí, como era un reino, entonces ellos vienen a poblar. Como vienen a poblar, vienen a mezclarse. Y fíjate que por qué los españoles, digamos, sí se quieren mezclar. Porque ellos son mestizos. Los españoles, digamos que vos digas, mira, viene un español de pura raza. Es que son mestizos entre los árabes, los judíos y los españoles. Y aparte de esos, son mezclados entre celtíberos, romanos, cartagineses. Es decir, por el lugar que tiene España, llegaron siempre un montón de civilizaciones. Fíjate que, por ejemplo, el nombre Ramiro. Ramiro es un nombre germánico que tiene una... Eso te miraba como alemán. Pero no, porque es solo el nombre. Pero fíjate vos que es nada más la raíz visigoda. ¿Quiénes eran los visigodos? Eran unos bárbaros que llegaron, los bárbaros que llegaron a Roma, ¿verdad vos? Y que por lo que San Agustín escribió la ciudad de Dios. Esos bárbaros eran los visigodos. Entonces el emperador, cuando llegaron a Roma, invadieron y todo lo demás, viene y les dice, miren, ¿saben qué? ¿Por qué no mejor se van? Hay un lugar ahí que se llama Hispania, ¿vamos? Y hay unos bárbaros ahí que se llaman los vándalos. Entonces de ahí viene vándalos, ¿verdad? Entonces váyanse ahí, si los conquistan se quedan con eso. Y entonces llegaron, conquistaron y entonces hicieron el reino visigodo de Toledo. Por eso es que en español hay muchos nombres de origen visigodo. Por ejemplo, Fernando, Rodrigo, Ramiro, ¿verdad? Que son nombres que, si te das cuenta, no tienen raíz latina. Ajá. Y no hay en otros idiomas, solo, digamos, está en España. En España. Y a ver, porque es una pregunta muy repetitiva, Ramiro. Es decir, ¿España era la potencia de aquel entonces? La respuesta es sí, era una potencia. En el siglo XVI era el non plus ultra. Y te voy a decir, si vos mirás, digamos, el escudo de España, dice non plus ultra. ¿Por qué? Porque el plus ultra era cuando se pasaban las columnas de Hércules, que era el límite de Europa, del mundo conocido. Ajá. Y ellos fueron los primeros que salieron más allá del non plus ultra. Solo relatanos hasta dónde llegaba ese reino español. Mira, el imperio español, digamos, en su mayor extensión, digamos, llegó, o sea, los españoles llegaron hasta Corea. O sea, no es que ahí tuvieran, digamos, colonias, pero sí llegaron hasta Corea. En el tiempo de Felipe II, digamos, ellos tenían lo que era Japón, tenían, por ejemplo, las bases, digamos, en Macao, en China, tenían todas las colonias en la especiería, en las Molucas, en Filipinas, tenían todo el comercio, digamos, en esa parte. Tenían todo, digamos, América venía desde Oregón, ¿verdad vos? Hasta la Tierra del Fuego, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, y fíjate interesante, por ejemplo, el Cañón del Colorado lo descubrió el Imperio Hispánico, pero era un negro liberto portugués que se llamaba Estebanico Dorantes. Entonces, este negro, ¿verdad vos? Forma parte, digamos, de los conquistadores que vinieron, y él es el que descubre el Cañón del Colorado. ¿Verdad vos? Entonces, digamos, los españoles llegaron abajito de Virginia, ¿verdad vos? Las Carolinas, ponele, por ejemplo, esos tienen, porque vienen de Carlos, ¿verdad? Entonces, además, digamos, tenían los dominios del norte de África,
Por eso es que hoy, por ejemplo, ves 3 ciudades, Ceuta, Melilla, también están las Canarias, que hablan español y que además forman parte de España. Sí. Todavía. Ajá. Entonces, más en... Y llegaba a Francia, Fíjate que mira que esto qué interesante. El gran enemigo, digamos, de los españoles eran los franceses. Y te voy a decir por qué era el gran enemigo. En 1498, los franceses, Carlos VIII, decide invadir Italia. Porque él tenía, digamos, una posibilidad de tomar el reino, digamos, de Nápoles. Entonces invaden Italia y llegan hasta Nápoles e invaden el Vaticano. Entonces, pero, y los españoles lo libertan. Pues es que lo que pasa es que el Papa era catalán, primo de Fernando de Aragón. Y entonces le dice, necesito ayuda porque me tienen cautivo, ¿verdad? Entonces él le manda al gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Y entonces él se va y derrota a los franceses, libera Nápoles y libera el Vaticano, y por eso el Papa les da el título de los Reyes Católicos. Porque en ese entonces todos eran católicos, ¿verdad? Es decir, en 1498 todos eran católicos. Entonces a ellos les ponen los Reyes Católicos porque fueron los que liberaron. Pero también los españoles, ¿verdad? Llegan a Italia, liberan a Italia y se quedan en Italia. Se quedaron 200 años. 200 años. O sea, los españoles, digamos, fueron los administradores, los dueños, los gobernadores de Italia durante 200 años. Fíjate vos. Entonces, cuando vos te pones a pensar eso, imagínate que vos estás administrando Italia, estás administrando Holanda, Países Bajos, ¿verdad? Bélgica, Portugal. ¿Será que te preocupas mucho, digamos, por digamos, lo que había en América? Es decir, formaba parte de su imperio y todo, ¿verdad? Pero ellos no era que, digamos, estuvieran mandando ejércitos porque no lo mandaron. Algo importante, fíjate. El imperio español, el imperio hispánico, era un imperio que se llama un imperio de monarquías complejas, que es distinto que un imperio de dominio. Por ejemplo, el imperio de dominio es como los romanos. Digamos que cuando miras una película de Jesús, está Jesús, están todos los demás, y ahí andan los soldados romanos, cuidando el mercado, cuidando todo lo demás. Ellos están presentes. Hay un dominio militar, ¿verdad? Absoluto, ¿verdad? Y ellos están en todo y además tienen que pagar impuestos. Las monarquías compuestas, que era como fue el imperio hispánico, eran monarquías que se adherían al imperio, pero que eran gobernadas por las élites locales. Entonces, fíjate que, por ejemplo, ¿por qué en Guatemala hoy se hablan 23 idiomas? Así es. Se hablan porque ellos hicieron una ley en la que ellos decían que había que enseñarle a los indígenas en su idioma y mantener sus costumbres. Porque ellos lo que decían es, mira, yo lo que quiero es un gran imperio. No tengo para mandar un montón de soldados a todos lados. Imagínate el tamaño que tenía o cómo iban a poder... Es más, fíjate que cuando es la independencia de España, la independencia de Holanda, el número de soldados españoles en el ejército español que dominaba a Holanda era solo el 10%. El otro 90% o eran holandeses o italianos o venían de otras partes del imperio. Claro. Es que al final, vamos, como un país como ese puede dominar el mundo. Entonces tenés que tener, digamos, acuerdos con todo el mundo para que forme parte de ese imperio. Y fíjate que yo creo que es algo que hemos perdido. Hay por ahí un TikTok, ¿verdad? Que está en otra entrevista y donde hablo sobre el tema del comercio. Y yo les digo, miren, es que nosotros debiéramos comerciar más con nuestros hermanos españoles. Y alguien puso ahí, este señor no vive vivir en Guatemala, ¿cómo es que dicen nuestros hermanos españoles? Y fíjate, los ingleses, ¿qué fue lo que sí hicieron los ingleses? Ellos hicieron un Commonwealth, o sea, una comunidad de naciones inglesas. Entonces, por ejemplo, la isla de Mauricio, vamos, que es una islita que está un poquito más lejos de Madagascar. Esa islita, vamos, exporta principalmente azúcar al Commonwealth, pero como exporta a toda la comunidad, ellos tienen un premium de precio. Entonces, si vos sos azucarero de Mauricio, por pertenecer al Commonwealth, te pagan más. Sí, ves. ¿Cuánta azúcar nos compra España a nosotros? Sí, pues, no sé. Yo, la verdad es que ahorita no sé, pero digamos no creo que sea mucha. Me imagino que comprarán en otros lados. En todo caso, lo que es importante es que si aunque no la compraran, no nos están pagando un premium por ser. Y si nosotros tenemos la misma sangre y si nosotros hablamos el mismo idioma y tenemos la misma cultura, fíjate que yo con todo este tema fui a la vida de Medina del Campo porque quería conocer cómo era esto,
como era donde vivía Bernal Díaz del Castillo. A ver, ¿cómo era? Pues para que no te cuenten cuentos, vamos. Y entonces, bueno, vimos y estábamos a 2 grados porque fui como para la Navidad. Había un frío de la gran diabla y logramos llegar ahí al restaurante, ¿verdad? Y entonces pedimos carne, vino y todo. Ajá. Cuando terminó la comida, entonces me dice, ¿qué quieren de postre? Y le digo, bueno, dígame qué tiene de postre. Me dice, de postre te tenemos cocadas. Ok. Cocadas, le digo yo. Pero será igual que las nuestras, dije yo, vamos. Y entonces viene y sí. Y entonces y fíjate vos que eran muy parecidas a las nuestras, nada más que un poco más suaves por dentro. Y entonces le digo, mire, fíjese que estas son bien parecidas a las nuestras, pero un poquito más suaves por dentro. Entonces me dice, sí, es que esta es la nueva receta, me dice, que sacamos hace 5 años. Pero antes de eso eran como las de ustedes. Las de ustedes, sí. Entonces la coca, que yo siempre pensé que era una cosa totalmente guatemalteca, española y es parte de nuestra herencia. O por ejemplo, cuando nosotros decimos pisto. ¿Sí? ¿Qué es pisto? ¿Verdad? Vos, pisto es pensá que es como una sopa espesa de verduras, que es muy rica. Como es muy rica, ¿verdad? Le dicen el pisto. Pues de ahí viene el pisto, vamos. Qué o sea, rico. que es rico, ¿verdad? Qué rico. Es rico. Y hay varias preguntas. Una de ellas es, dice Víctor Chinchilla, todos esos temas están en el libro del doctor Ramiro Bolaños. Bueno, es que ya sacó uno, que es el tomo 1. Este es el tomo 2, de Dónde Venimos Guatemala, donde profundizan todos estos temas. Y bueno, vienen después otras entregas, ¿verdad? Mira, van a hacer otras alguien me decía, vos pareces como aquellos que lanzan novelas venezolanas, ¿verdad? Con un montón de capítulos, ¿verdad? Pero mira, lo que pasa es que todos estos son temas... Alguien me dice, mira, decímelo en 3 palabras. Y le digo, no, vos, esto es profundo, es importante, no lo puedes decir en 3 palabras. Tomémonos el tiempo de hablar de eso y de investigarlo, porque es importante. Sí. Entonces, lo que sí les quiero, digamos, advertir es que este tomo 2... no hace un relato de la conquista todavía. El libro 1 sí hace un relato, digamos, de cómo eran las civilizaciones. Sí, antes de los quichés, los toltecas, teotihuacanos. No sabíamos que era el imperio quiché tan poderoso. Pero, mira, otra pregunta. Hablas de que no es una conquista, es un choque de civilizaciones. Y, a ver, explícanos por qué. Mira, lo que pasa es que para mí la conquista es como cuando viene un grandote, ¿verdad vos? Y entonces domina a un chiquito en poco tiempo. Entonces... porque implica, ¿verdad? Vos el conquistar, el llevar, digamos, a dominar, ¿verdad? Guatemala duró la conquista 173 años. Por ejemplo, cuando los árabes conquistaron España, la conquistaron en 10 años. Eso es una conquista, ¿verdad? Ahora, cuando se tardan 173 años, eso lo que quiere decir es que fue muy difícil. Y que las fuerzas no era que hubiera una superior que la otra, porque es que eso es lo que todo el mundo piensa, que aquí vinieron, digamos, los españoles con armas tecnológicamente avanzadas. O sea, mira, para lo que la gente piensa que aquí destruyeron y que mataron, tuvieron que haber venido con ametralladoras y armas del siglo XX. O sea, aún con esas armas, porque yo te voy a decir... la población de México, por ejemplo, que mira, lo difícil era conquistar México. Sí, ¿verdad? Sí, era. O sea, la población de México, o sea, de toda la cuenca, digamos, que está alrededor del valle de Tenochtitlán, más o menos eran 15 millones de personas. La Ciudad de México eran 2 millones de personas. Entonces, ¿cómo 600 españoles que te voy a decir que sí venían con algunos que habían peleado en Constantinopla, habían otros que habían peleado en África, otros que habían peleado en Italia, aparte de que en 1487, y tal vez eso es importante decirlo para el que preguntó sobre el tema inglés, ¿sí? Lo que sucede con España es que ellos tuvieron que pelear 800 años para reconquistar su tierra, porque esa tierra había sido de los árabes. Y entonces desarrollan una habilidad militar increíble, pero además la reina Isabel en 1487 hace una reforma militar. Y fíjate vos que en esa reforma militar por ley ponen que si una persona gana menos del equivalente de hoy de más de 7,000 quetzales, él tenía que tener una espada y sus flechas con su carcaja. Si ganaba entre 7 y 14, tenía que tener su ballesta y él la tenía que comprar y él la tenía que tener. Y luego, si ganaba más de 20,000 quetzales, tenía que tener una escopeta, ¿verdad? O sea, una espingarda con sus 20 libras de pólvora. Entonces, toda la población estaba militarizada porque ellos estaban preparando para la expansión. Entonces,
Los que vinieron aquí, vamos, esas 3 escopetas eran de ellos. No era que se las dio el rey, no era que un ejército, digamos, que se las dio, sino que eran las propias personas, los propios españoles que tenían sus armas. Y es más, estos que se iban a la guerra, los vecinos tenían que cuidar su casa y alimentar a su familia, por ley. Entonces era un estado militarizado, vamos. ¿Pero por qué era un estado militarizado? Porque ellos, digamos, consideraban que lo que ellos querían era tener a una España católica, digamos, una España cristiana, pensaba. Ajá. Y que esa España después empezaban a ampliar, ¿verdad? Para que pudieran llevar, digamos, esa religión a otro lado. Y entonces por eso no se habla en tu libro, no hablas de conquista, porque no es que vinieron a conquistarnos, sino que fue una lucha de muchos años, pero también de muchas alianzas. Mira, sí vinieron a conquistarnos, ¿vamos? ¿Sí? O sea, ellos sí tenían, o sea, ellos venían de la reconquista y por extensión vienen a conquistar. Ajá. Lo que pasa es que la conquista se le dice cuando es algo, digamos, como muy poderoso, ¿verdad vos? Y aquí duró mucho tiempo. Imagínate que la última batalla fue la batalla de Tayasal en 1697, es decir, si se toma 173 años, es que les costó un montón. Sí. ¿Vamos? Por eso es que yo pienso que es un choque de civilizaciones. Y porque lo interesante del choque de civilizaciones es que te dice que estaban como igualadones, ¿verdad? Es decir, no, es que toda la gente piensa que porque traían, digamos, espingardas con pólvora o porque traían el caballo. El caballo, sí. ¿Verdad vos? Y fíjate que, mira, el caballo era difícil, por supuesto, pero una vez que lo miraron y todo, o sea, no es toda esa, digamos, mito de que le tenían miedo a los caballos. O sea, por supuesto que primero cuando lo miras un animal que no conoces y todo. Pero hay, por ejemplo, dentro de la descripción, digamos, de los tlaxcaltecas, hay una donde, digamos, 5 de ellos se le tiran encima a un caballo y lo matan. Hay una descripción de un cronista que se llama El Conquistador Anónimo, que él dice que él vio a un capitán tlaxcalteca tomar un macahuitel, que el macahuitel es como un mazo de madera, que mide 1.60, o sea, es casi la altura de una persona, con navajas de pedernal incrustadas, y él viene, agarra y le pega, digamos, al caballo y lo mata, digamos, lo parte en 2. No es que directamente lo partiera en 2, pero digamos, lo mató de un solo golpe, ¿verdad? Entonces, y te voy a decir algo interesantísimo. La admiración que provocan estos guerreros en los mismos españoles. Fíjate que don Pedro de Alvarado, que tanto lo critican de que es salvaje y que no sé qué, no sé cuánto, en la carta que le manda a Cortés, le dice, y yo tuve miedo. En la batalla de Cuscatlán tuvo miedo, y además fueron vencidos varias veces. O sea, no fue, ¿me entendés? Es que todo el mundo piensa que aquí vinieron y mira, y estaba bien fácil y con sus pistolas mataban a todos y fue difícil. Fue complejo porque además los guerreros que estaban aquí eran también unos tipazos. Pero mira vos, eso lo que nos dice es que fue un choque sangriento, ¿verdad vos? Y que fue un choque difícil entre 2 tipazos. ¿Sabes cómo es eso vos? Hoy los franceses y los alemanes son los más grandes aliados. ¿Y cómo se dieron riata en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial? O los ingleses, ¿cuántos años se dieron contra los franceses? Pero ellos hoy son aliados. Son aliados. Y la última pregunta que quería hacerte en este tema de hoy, que no nos dio tiempo de abarcar todo lo que está en este libro, era Guatemala. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene? 108,000 kilómetros cuadrados. Perdimos y la misma cantidad de kilómetros cuadrados. Como 106, ajá. Con los mexicanos, con los salvadoreños, Sonsonate. Tal vez voy a mencionar eso. Mira, yo creo que es algo importante. Y es que nosotros no hemos aprendido a amar verdaderamente a Guatemala. Y un ejemplo, yo pongo ahí en el libro, es que si imagínate que nosotros perdimos Sonsonate, que lo importante de Sonsonate es que Sonsonate tiene el puerto de Acajutla, que era la salida al Pacífico de la Capitanía General, es decir, de la audiencia, vamos. Ese puerto se lo quedaron los salvadoreños. ¿Y por qué fue? Porque nosotros nos integramos en el Imperio Mexicano y los salvadoreños, ellos dijeron, nosotros no, nosotros vamos a ser independientes. Y cuando vieron que venía Vicente Filísola con los ejércitos mexicanos para invadir, dijeron, bueno, pues entonces nos declaramos un Estado libre asociado a Estados Unidos. Y se fue el presidente Arce a Estados Unidos a ver si lo aceptaba. Ni les dio cita, vamos, no importa, pero ellos, vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando cae Iturbide, Vicente Filísola se regresa
Y entonces los salvadoreños, como nosotros todavía estábamos en que si seguíamos parte o no del imperio, regresamos. Entonces los salvadoreños declaran que Sonsonate y Santa Ana forma parte del Salvador. Sí. Y entonces perdimos esa parte que, imagínate, es una parte importantísima del todo lo que tienen ahora de Sorfeo y todas esas cosas sería de nosotros. Ahí estaríamos. Igual perdimos. Imagínate que las ruinas de Copán estaban en Guatemala. Estaba en Guatemala. Y la perdimos en el tratado del limítrofe con Honduras. Sí. Y perdimos con Belice y perdimos con los mexicanos otro montón. Sí. O sea, no solo cuando, digamos, se firmó, digamos, la entrega de las fronteras, sino después con el tratado limítrofe. Entonces, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, porque no amamos nuestras raíces indígenas y nuestras raíces españolas, ¿cómo vamos a amar a nuestro territorio? ¿Y cómo vamos a tener un proyecto de Estado, de futuro, ¿verdad? Que nos oriente hacia dónde queremos llegar? Entonces, nosotros podríamos ser mejor que los gringos. Sí. O sea, eso no tiene que ver con que si vinieron o no vinieron, es nada más. Porque mira Suiza, por ejemplo. ¿Por qué Suiza? Donde hablan francés, alemán, italiano, romano. ¿Por qué han logrado lo que han logrado? Porque tienen un proyecto de Estado. Y porque lograron una confederación de naciones unirse, ¿verdad vos? Y tener un proyecto único, con características únicas. ¿Verdad vos? Y es un país que tiene menos de la mitad de la población de Guatemala, 8 millones apenas. Sí. ¿Verdad? Cuando vos te pones a pensar, digamos así como, por ejemplo, Dinamarca, solo tiene como 8 millones. Austria, vamos, 8 millones. Es decir, son países pequeños comparados con Guatemala. Sí. Pero ¿por qué no somos grandes? Porque no nos la creemos. Y ese es el tema, ¿verdad? Para evitar conflictos, pues nos dejamos de muchas cosas y tenemos que tomar esas decisiones valientes. Creo que es un libro muy revelador, te felicito, es una investigación extraordinaria y se presenta mañana públicamente. Gracias por aceptar venir aquí a la radio un día antes. Y estará disponible en librerías a partir de la próxima semana. Repetiendo los lugares donde puede estar disponible. Lo pueden conseguir en Amazon.com, lo pueden conseguir en Sofos, en la librería Sofos, a partir de la semana entrante. También lo pueden conseguir en Chapinísima.com, lo pueden conseguir ahorita. O sea, si lo piden ahorita ya se los mandan. Y si lo quieren, también pueden entrar en ramirobolaños.phd. Excelente. ¿Verdad? Y tal vez solo te quiero decir y mencionar algo antes de cerrar, ¿verdad vos? Mira, yo lo que considero, ¿verdad vos? Es que mucha de esta historia, en algunos casos ya ha sido escrita por otros historiadores, porque historia no hace falta. El problema es el enfoque. El enfoque. Sí. El enfoque es seguir pensando, ¿verdad vos? De que pobrecitos nosotros y que los españoles eran unos desgraciados. Sí. Y supónete que así hubiera fuera. Sí. Que así hubiera sido. Nosotros tenemos una cultura y fíjate algo importante. Nosotros hablamos un idioma que nos hable un mercado mundial de 550 millones de personas. ¿No nos convendría acercarnos a esas personas y que fueran nuestros clientes? ¿No nos convendría negociar condiciones especiales por nuestro pasado común? Te voy a decir, fíjate que yo hice mi presentación de doctorado hace como 4 o 5 años y llegó el embajador de la India. Y fíjate que él me dijo, mire, ustedes no se han puesto a pensar que si ustedes se unieran desde México hasta Argentina, serían probablemente el país más poderoso del mundo. Así es, sí. Pero estamos divididos. Sí. Y todavía en Centroamérica, y fíjate, con el riesgo de dividirnos en Guatemala. Porque te voy a decir algo, en la historia ya estuvimos divididos. Sí. O sea, el Estado de los Altos, por ejemplo, que te voy a decir, a partir de las guerras y del conflicto entre liberales y conservadores. Veamos, ¿y qué es lo que hay que hacer? En vez de entrar en un conflicto entre izquierda y derecha, lo que hay que hacer es buscar la unidad. Sí. Buscar un proyecto que nos una a todos. Así es. Eso creo yo que es y el riesgo, fíjate vos, de una guerra, hoy lo estamos viendo en cuántos países del mundo. El riesgo de guerras, el riesgo de conflictos, ¿verdad vos? Eso puede regresar. Lo que tenemos que hacer, creo yo, es pensar cómo construimos país, cómo construimos Estado, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. ¿Cómo nos llamamos hermanos, ¿verdad? Y todo parte del enfoque. Claro. Cierto, es que solo con cambiar ese estado mental ya es otra forma. Creo yo, ¿verdad? Vos, es decir, a ver, no de ninguna manera yo quiero minimizar lo duro que fue la conquista, la violencia y todo. Pero te voy a dar un ejemplo, fíjate, yo creo que esto no se termina, ¿verdad? Pero mira, fíjate que hay un estudio de un doctor belga donde a él le dicen, es que ¿sabe qué? Los españoles en Holanda y en Bélgica hicieron tantas violaciones que nosotros debemos tener
genomas españoles, digamos, ¿verdad? O sea, pues de modo, vamos, llegaron, hicieron violaciones por todos lados. Te voy a decir, creo que por aquí está la foto de lo que se llama la furia española. Ajá. No sé si por ahí la furia española, ¿verdad? Vos miras, digamos, la pintura. Aquí está. Es una cosa terrible, ¿verdad vos? Sí, es una matanza, ¿verdad? Mira, bien, o sea, sí, mira esa imagen. Ahora, fue terrible, sí es cierto, pero también hubo la furia inglesa y la furia francesa, y esa nadie habla, pero no importa. Y fíjate vos que se hizo el estudio y la demostración es que no hay ningún genoma español en Bélgica y en Holanda. Fíjate vos, entonces quiere decir que todas esas violaciones, todo está más en las ideas. Y yo les decía algo más importante. En 1504, la reina Isabel hizo un decreto donde decía que los españoles se podían casar con las indígenas o las indígenas con los españoles. Sí. Y que no solo era legal, sino que además los motivaban a que así sea. Y por eso somos mestizos. Y fíjate, si eso es cierto, entonces es más probable que nosotros no seamos hijos de violaciones. Porque si yo soy hijo de una violación, ¿cómo me siento? Ajá. Yo lo que digo es que somos hijos frutos del amor. Ajá. Y si somos fruto del amor, entonces debiéramos creernos más que podamos... Deberíamos de cambiar esa perspectiva que tenemos nosotros. Ramiro, muchos éxitos mañana en la presentación del libro. Voy a tomar para finalizar este programa las palabras de José Ortega y Gasset, que están acá, que hablas justamente, el Estado no es consanguinidad, ni unidad lingüística, ni unidad territorial, ni contiguidad de habitación. No es nada material, inerte, dado, ilimitado. Es un puro dinamismo, la voluntad de hacer algo en común, y merced a ello, la idea estatal no está limitada por término físico alguno. Hagamos Estado, ¿verdad? Pongámonos de acuerdo. Muchos éxitos mañana. Muchas gracias. Ramiro, gracias por estar con nosotros. Edgar, la próxima semana vamos a tener que abordar los dos. Vamos las con dos todo, mi amigo. Así es, ¿verdad? Para poder avanzar en este libro. Amigo, gracias por habernos acompañado. Bendecimos tu semana y lo esperamos el próximo lunes. Muchas gracias. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm. Quisiera desaparecerme. Igual creo que a nadie le importo. Me siento sola. Necesito unas vacaciones. No necesitas Semana Santa para descansar. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar.